El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Ricardo Ayerbe González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Es un placer estar aquí con usted, dispuesto a responder sus inquietudes y esta honrosa entrevista que usted gentilmente me concede. ¿Cómo le acabó de ir en el lanzamiento de su libro Pitalito en los albores del siglo XX y de su álbum musical al mismo tiempo? Pues excelentemente bien, mi estimado Edgar, porque la asistencia colmó las expectativas, faltaron asientos, como se dice, y el evento se desarrolló en completa normalidad, con la presencia de la señora secretaria de Cultura y Turismo del departamento, miembros de la Academia Huilense de Historia, parte de la colonia La Boyana residente en Neiva, y la familia también nos acompañó en esa oportunidad. ¿Esta es su tercera o cuarta obra? Es la tercera publicación que hago sobre investigación histórica regional. ¿Y las dos anteriores qué contenían? Las dos anteriores también contienen información de Pitalito y su historia en términos generales, y por sobre todo datos muy interesantes del pretérito de esta segunda ciudad del departamento de Huila. Estoy viendo la portada de su libro y estoy ubicando dónde quedaba el almacén de mi papá, al lado del café de Chepe Peña. Sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Aquí señor. en esta parte? Correcto. Entre otras cosas, Edgar, este sitio aún subsiste, es decir, con las modificaciones interferentes de los locales comerciales, que el centro de Pitalito se nos volvió como una especie de San Andresito, de una venta de baratijas y de remates y cosas de esas, pero la edificación como tal existe y da nostalgia verla pues un poco transformada, pero al mismo tiempo ha resistido más de 100 años, cerca de 100 años aproximadamente. Sí, antes de profundizar en el libro, en el texto, en el contenido sobre Pitalito, recuérdeme su historia personal, la de su familia, su entorno inicial, Ricardo. Pues Edgar, nosotros somos laboyanos, como nos denomina a los nacidos en el municipio de Pitalito, familia Ayerbe González. El tronco de nuestra familia fue mi abuelo, Gonzalo Ayerbe Ortega, y Agustina Molina. De alguna manera nosotros hemos venido, pues digamos, desarrollando toda nuestra familia en cuanto a que todos hemos nacido en Pitalito. Soy hijo de un empresario muy modesto que era mi padre, Eliezer Ayerbe, ebanista, igualmente comerciante, y también una persona inquieta por el cine. Fue mi padre Eliezer Ayerbe quien montó el primer teatro, la primera sala de cine que llevaba su apellido, el Teatro Ayerbe. Así comenzó nuestro gusto por el arte, por la música y por la cultura general. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6 hombres y una mujer. Ya falta un hermano que falleció, mi hermano Manolo, que se nos fue muy adelantado porque pues todavía estaba joven. Quedamos entonces el resto y una mujer. Yo soy el menor de los hombres. ¿Y qué hace cada uno de ellos, como para describirlos brevemente? Bueno, mi hermano Iván es artista de la madera, toda la vida la dedicó a la fabricación de muebles. Él llevó a Pitalito la construcción de las famosas radiolas que usted recuerda. Igualmente elabora aún todavía unos muebles de muy buena calidad. Está retirado ya de la ebanistería. Mi hermano Manolo, en orden descendente, le seguía, era abogado, ya fallecido. Está Javier, mi hermano, que también se dedicó al arte y especialmente a la elaboración de muebles y artesanías en madera. Le sigue Germán, que es pintor, es maestro en Bellas Artes. Igualmente mi hermano Mario le sigue en orden descendente, que es maestro también en Bellas Artes, es escultor, pintor, dibujante.
un exitoso artista del departamento del Huila. Mi hermana Patricia, diseñadora textil, dedicada a la gestión en cuanto hace referencia al tema artesanal, investigadora de este tema. Y este servidor, que se inició como radioaficionado, posteriormente locutor, periodista. Estuve en el Consejo de Pitalito en varias oportunidades, presidente de esta corporación, después fui candidato a la alcaldía, la perdí por 320 votos, posteriormente me hice diputado del departamento con la más alta votación de 1996, después me puse a estudiar psicología, soy psicólogo, igualmente incursioné en el campo de la investigación histórica, soy miembro de la Academia Huilense de Historia, y aquí estamos, exdiputado del departamento del Huila, le decía. La política la tengo un poquitico quietica, me ha decepcionado de alguna manera porque se enrareció un poquitico el ambiente político y ya no me siento tan orgulloso de pertenecer a ninguna corporación pública. Yo lo recuerdo en tiempos de la locución, en tiempos de Radio Sur y después de su emisora FM, que fue una locura. Hábleme, por favor, de ese tramo de vida. Pues yo me inicié, seguramente como usted, Edgar, en Radio Sur, como locutor inicialmente. Doña Fanny Polanía de Castro, un día me llamó y me dijo que quería darme una oportunidad, que si no le interesaba hacer locución en la emisora de ella, ¿no? Yo le pues, doña Fanny, yo no soy locutor, y dijo, no, pero usted es de una familia muy culta, usted es un muchacho joven, inquieto, me han dicho que a usted le gusta experimentar y le gusta eso, la electrónica, y es radioaficionado, y entonces yo estoy necesitando locutor, venga, me coló yo. Doña Fanny, insisto que yo no soy locutor, ni entiendo mucho de eso, de periodismo y esas cosas, no. Sin embargo, pues me logró convencer, me dijo, no, tranquilo, comenzamos haciendo un programa los domingos, hágame un programa los domingos, después del Mirador de la Semana. Y entonces yo le dije, pues hagamos ese experimento, pues porque no le encuentro otra forma de denominar eso. Y comencé con un programa que llamaba Enfoque Científico, y comentaba... Ambicioso, enfoque científico. Sí, me metí en la grande con ese título. Entonces, pues yo lo que hacía, yo tenía revistas, mis hermanos compraban revistas, ¿no? Mecánica Popular, la revista Life. Entonces yo llegaba y veía avances de la ciencia ahí, entonces yo me llevaba esa información para la emisora y decía, mire, pasó esto en Alemania, mire, inventaron esto. Ese era un programa de información científica de los avances de la ciencia en ese entonces. Estoy hablando de los finales de la década de los años 70, y comencé así, y bestializando, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno comienza, pues comete mumuchos errores, ¿no? De lectura. Sobre todo cuando se encontraba textos en alemán. Terrible eso, sí, uno no ya como decir eso, ¿no? Y yo en lugar de decir Siemens, ¿no? Uh-huh. Yo decía Siemen, ¿no? Entonces, una cosa terrible. Pero yo le dije, doña Fanny, usted me metió en esto, pues perdonarán usted y los oyentes, ¿no? Pero bueno, arrancamos y poco a poco fuimos perfeccionando, y después ya le gustó la voz, me metió a hacer turnos de locución, relojera, ¿no? Decir la hora, y leí cuñas con papelitos, ¿no? Le ponían a unos cartoncitos ahí, no, a tal hora toca leer tales y tales cuñas. Y poco a poco pues le cogí confianza a la locución, y después entonces incursioné en el periodismo, ya comencé a redactar el noticiero Momento Regional, después me nombraron jefe de redacción del noticiero Momento Regional, que eso era la última palabra, esa era la fuente de información de Pitalito, es decir, era importante el alcalde, el párroco y Radio Sur. Entonces, pues eso fue un honor muy grande que me dieron a mí, también inmerecido en ese momento, y también comencé a hacer mis pinitos en eso. No era un excelente redactor, no tenía muy buena ortografía, pero tenía algo de inteligencia para eso, y comencé a incursionar en el campo de la redacción. Fui director del noticiero Momento Regional, combiné mis estudios con la redacción del noticiero, con la vigilancia muy estricta del doctor Manuel Castro Tovar. La vigilancia política, sí, sobre todo. Iba yo y le presentaba mis cuartillas ahí, mire, doctor Manuel Castro, esto es lo que tenemos para el noticiero hoy, y entonces llegaba y revisaba las cuartillas, y decía, ¿y ¿quién es este señor? Pues ese es un profesor de aquí que nos está hablando sobre el paro. No,
ese es comunista, eso hasta guerrillero será, eso, tácheme esa noticia. Y después hablaba sobre los señores liberales, y este señor, ¿de dónde salió? El concejal liberal. Ah, liberal, no, pero el liberalismo sí es mejor que me lo maneje por el lado del doctor Rafael Pino Muñoz, que es mi amigo. Y comenzaba a chulearme todo lo que no iba a pasar y me dejaba 2 o 3 noticias. ¿Cuánto tiempo estuvo en Radio Sur? Yo estuve más o menos unos 3 años. ¿Y cuándo se le ocurrió montar una emisora en Pitalito? La idea surgió casi un poco presionada por la misma Fanny Polanía de Castro. Doña Fanny, yo le dije, como a mí me gustaba más la parte técnica y electrónica, me apasionaban los equipos de sonido, las consolas, me parecía eso mágico, me parecía eso extraordinario, me gustó más eso que inclusive la locución y el periodismo. Pero al mismo tiempo, como yo iba avanzando en el conocimiento y era gomoso por esto y cacharrero, como se dice ahora, me gustaba hacer, yo hice mis propios transmisores como radioaficionado, mis equipos, amplificadores, etcétera. Entonces yo le dije a doña Fanny, mire, y creo que a usted le tocó eso, Edgar, también, doña Fanny, ¿por qué no cambiamos ese sistema de llevar el sonido del estudio a transmisores por línea física? Porque esa línea física, pues eso tenía un problema, que eso había un ventarrón y entonces caían las ramas de los árboles y interrumpían el sonido, o que un carro se ¿Por qué no modernizamos la empresa? Exacto, cambiemos eso por un enlace inalámbrico en VHF, UHF o en FM, como sea, pero evitemos ese problema de que esa línea se viene rompiendo y me tocaba a mí con una escalera y un alicate y unos audífonos hacer el seguimiento de guardalíneas. Es que yo nunca tuve tantos títulos como cuando trabajé en Radio Sur. Mire, yo era guardalíneas, le hacía mantenimiento al transmisor, hacía el noticiero Momento Regional, dirigía artísticamente la emisora y hacía locución, ¿no? Y relaciones públicas, y también vendía, ¿no? Entonces tuve como 5 cargos por el mismo sueldo, ¿no? Que eran como 1.700 pesos en esa época. De modo que todo eso me sirvió para comprender y conocer la radio en todos sus aspectos. Me cansé de decirle a doña Fanny, cambiemos esa consola, doña Fanny, porque esa consola es a tubos, no tiene preescucha y la gente tiene que arrimar el oído ahí a la aguja para ver dónde comienza el sonido, y eso es un problema. Y la preescucha, no, esto hay que ponerle cartuchera, doña Fanny. Digo, no, eso con cassette y con... y doña Fanny no le puso cuidado y usted dijo, yo voy a montar lo mío. Sí, señor. Entonces yo me cansé de decirle, modernice esto, hagamos esto. No me paró bolas porque ella era como más administradora, pero ella de intuición técnica, de conocimiento técnico, muy poco, ¿no? Entonces ella era muy buena administradora, muy seria en eso, muy cumplida en los pagos, etcétera. Pero eso no sabía nada, y en cambio esa era mi pasión. Entonces yo me cansé de decirle, hombre, que hagamos esto y esto. Ricardo, en ese entonces no había las licitaciones tan competidas que hay hoy en la radio. Usted fue al ministerio, se apalancó con alguien, consiguió una emisora. Correcto. ¿Esa es la suma? Sí, yo me cansé primero de rogarle a doña Fanny, como dice la ranchera, me cansé de rogarte. Entonces decidí que lo mejor era que yo mismo intentara montar una emisora, ya con el conocimiento que tenía como radioaficionado, y yo ya había experimentado con un pequeño transmisor de FM que yo mismo elaboré y transmitía desde la casa música, ¿no? Le inyectaba a un pequeño transmisor de 3 transistorcitos música de la que teníamos en la discoteca de la casa, coloqué una antena y comencé a transmitir en FM, ¿no? Entonces eso gustó mucho, y ya mucha gente estaba sintonizando la emisora ahí en el pueblo, ahí en las 4 o 5 cuadras que tenía Pitalito, en la cobertura de la emisora, y yo ya estaba emocionado con eso. Entonces le dije a mi papá, mire, aquí hay que hacer esto, ahí lo que metámonos a eso. Digo, pues mire, usted es el que sabe de eso. Digo, pues solicitemos la licencia. Pero en ese entonces teníamos mucho respeto y le teníamos un poco de miedo al doctor Manuel Castro Tobar, pero la gente le preguntaba, ¿y qué era Manuel Castro Tobar, no? Que le ponga la competencia, eso sí era posible. Eso le tenía más miedo al doctor Manuel Castro y la competencia que a otra cosa. Entonces me metí en eso y le dije a mi papá, bueno, pues comencemos por asesorarnos, y conseguimos un asesor y él nos cobró una platica y no la teníamos. Yo vendí una moto que tenía, mi papá hizo otras gestiones y conseguimos lo de pagar el asesor nos llevó por buen camino, y en ese entonces el doctor Félix Andrade Manrique nos colaboró para que nuestra carpetica ascendiera y no quedara por ahí en el fondo. La ministra era Noemí Sanín, y entonces con ellos se logró que nos otorgaran la primera licencia, no que la construcción y montaje, no, porque eran 3 licencias, construcción y montaje, después periodo de prueba
y después la definitiva, ¿no? Tenía que pasar unos 3 filtros y nos metimos en eso, y lo más curioso es que yo le dije a muchos ricachones del pueblo que me ayudaran, que nos hiciéramos socios, porque pues mi papá y yo no teníamos la plata, porque eso valía un poco plata en ese entonces, millón largo, pues, de montar la emisora. Y ninguno me paró bolas, porque decía, no, eso mejor es en AM, esas emisoras de FM, eso es para las grandes capitales, eso es para la música clásica, eso aquí no pega. Eso no. Yo le dije, no, pero eso es la radio del futuro, vamos para allá. Y un 1983, un 15 de enero de 1983, la emisora estaba saliendo al aire con equipos fiados. Después mi papá se ganó una lotería, después más adelante yo me gané un carro, con eso modernizamos, pagamos los equipos con la ayuda de la Divina Providencia, no hay otra explicación, y muy entusiasmado con eso, arrancamos. Y fue exitosa la emisora, yo recuerdo los buenos tiempos de la emisora, que duró en sus manos ¿cuánto tiempo? 20 años, Edgar, hicimos muy buena radio, fue la primera emisora en FM que se instaló en el sur del país, porque no había en Florencia, no había en Mocoa, creo que en Popayán apenas estaban también pensando en eso, en Neiva arrancaba también Colosal, en versión pues moderna en FM, con don Rafael Navarro, que no era fácil competir con él, un hombre de mucho conocimiento de radio, y arrancamos. Primero pues no podíamos poner ni siquiera publicidad, porque tenía tiempo limitado para comerciales, apenas 5 minuticos, y unas restricciones tremendas, y una vigilancia absurdo. Y una vigilancia del ministerio tremenda. Su emisora se llamó Preferencial Estéreo. Sí, FM 102.3, Canal 72, HJ. Oiga, y un día resultó vendiéndola, ¿por qué? Pues Edgar... Estamos hablando con Ricardo Ayerbe González, excúseme que lo interrumpa, para quienes llegan a la sintonía dicen, ¿y quién es ese señor? Es Ricardo Ayerbe González, que ha sido muy importante en Pitalito, pero muy importante en el Huila y con proyección nacional. Fundó la primera emisora FM del sur de Colombia, y esa emisora fue exitosísima, y Ricardo Ayerbe se lució. Yo siempre quise preguntarle, y lo estoy haciendo ahora, ¿por qué vendió la emisora? Pues Edgar, la emisora yo la tuve bajo mi mando, y era una sociedad familiar. Padre era el mayor accionista, le seguía mi hermano Javier y yo, éramos los mayores accionistas, y mis hermanos en acciones ya en menor cuantía, como se dice. Mi padre falleció en la misma emisora, en una oficina, estaba ahí cuando lo sorprendió un infarto fulminante y se nos fue de una manera muy dolorosa, muy triste, y es un hecho que me dejó muy marcado, porque como que murió en la empresa que él más quería, y en el sitio de trabajo y toda esa cuestión. ¿Cuántos años? Estaba en 79 años, pero fue el hombre que nunca me dijo no en este proyecto, y a él se le debe que Preferencial hubiera alcanzado su alto nivel de calidad, que tuvimos el primer sistema computarizado de sistemas de radio, que era HADAS, el famoso sistema HADAS, fuimos los primeros a instalarlo en el Huila. También el satélite de programación latinoamericano, que nosotros recibíamos música que se emitía en Miami, Estados Unidos, y la retransmitíamos nosotros pagando unos derechos. Tuvimos unos avances tecnológicos muy buenos, el primer enlace también de microondas con Caracol, y posteriormente vía satelital. Estamos a la vanguardia de todo eso, o sea, el control estricto de la emisora, ahí no hablaba cualquiera, ahí no se ponía cualquier música, no dejamos al azar eso, sino que yo tenía un control muy estricto. La emisora fue también como el alma de Pitalito. Nosotros organizábamos y nos inventamos concursos de todo tipo, de años viejos, el concurso de pesebres, nos inventamos igualmente festivales de canción campesina, de boleros, hacíamos actividades culturales, recreativas, y él era el alma del pueblo, porque no había internet, porque no había mucha competencia, ¿no? Después llegaron otras emisoras, salió la emisora de Timaná, salió la emisora comunitaria de Cálamo, salió la Qué Buena. Entonces la emisora pues ya compartía sintonía con estas emisoras, y comercialmente también, un bajonazo en ingresos.
repito, fallece mi papá y entonces mis hermanos dicen, hombre, nosotros no somos de radio, nosotros tenemos pendientes otras inversiones, otras cosas que hacer. Tenían otros proyectos diferentes a la radio, yo era el que le estaba metiendo el pecho a eso y el hombre de radio era yo ahí con mi papá, y faltando mi papá, entonces nos reunimos y bueno, ¿qué hacemos? Yo le dije, pues si ustedes pues se van y si venden las acciones, pues yo no voy a compartir esto con una persona que venga a imponernos otras cosas, porque yo tenía claramente que la emisora no podía perder su calidad ni sus avances tecnológicos. Entonces, si le hagamos una cosa, pues nos pusimos de acuerdo todos, vendamos la emisora y cada cual coge su plática y la invierte en lo que quiere, y yo me quito un problema de encima, porque dirán que yo soy el único beneficiario y ya una redistribución accionaria, y entonces pues las cosas cambiaron. Pero le cuento, Edgar, y le confieso, fue una muy mala decisión. Yo me arrepiento de haber hecho eso y nunca se debió hacer eso. Por una sencilla razón, porque nosotros no teníamos ninguna necesidad urgente de vender la emisora. La verdad no estamos en la fugia económica, sino que cada cual tenía sus proyectos y quería reforzarlos o quería tener su plática para invertir en lo que quisiera, pero no porque estuviéramos en difícil situación económica. Pero fue una mala decisión. Lo que se debió hacer y no se hizo fue arrendarla por un tiempo, y bueno, y ese arrendamiento, esa rentica, pues distribuirla entre los hermanos y lo que hizo Navarro con Colosal. Exacto, más o menos lo mismo, pero sí fue una muy mala decisión. Además, lo que me duele más es que la emisora haya perdido, hoy se llama La Poderosa del Huila, ¿no? Que haya perdido el rumbo de la calidad musical, de la calidad musical. Yo creo que perdió todos los rumbos. Sí, es posible, ¿no? Pero para mí perdió fue el rumbo de la calidad musical, porque ahora uno escucha muchas cosas que no son de buen gusto, música que no creo que construya, música que no eleva el nivel cultural de los oyentes, y yo la emisora que tenía, puede que no tuviera la gran sintonía, pero yo tenía la gran satisfacción que estamos educando el oído de la gente. La emisora debe tener también un propósito cultural, educar. El locutor es también un profesor, es un educador. No puede ser cualquiera el que hable por una radio, no puede ser cualquier música la que tiene que transmitir, porque las emisoras tienen la misión de educar y elevar el nivel de conciencia y de cultura general de sus oyentes. Es un dolor que usted, una espinita que carga en el alma. Sí, pero bueno, no me quedé con esa espina del todo. Yo tengo ahora la versión, una digital. Tengo versión online de Preferencial Estéreo con su aplicación, creo que es la radio del presente y el futuro. Ahora todas las emisoras han tenido que apelar a transmitir su programación a través de Internet, que es la red mundial que hace que una emisora llegue a todas partes del mundo. Baja los costos y tiene una penetración extraordinaria en los oyentes. Todo el mundo anda con estos aparaticos de bolsillo, ya no, la gente no anda con grabadoras y con radio. Yo creo que esa es una radio muy importante, y ahí estoy haciendo la radio que a mí me gusta y se ha sostenido porque también tiene sus cupos publicitarios y estamos haciendo radio de buena calidad. En la segunda parte de este diálogo, en unos instantes, vamos a hablar de lo central de nuestra conversación, y es el libro que acaba de lanzar Ricardo Ayerbe González sobre Pitalito en los albores del siglo XX y sobre su producción musical. ¿Por qué la música? ¿Por qué se metió en esto de componer y de publicar música? Pues a esto me llevó el conocimiento que yo he tenido a través de la radio. Es decir, ustedes que uno en la radio se unta mucho de música, por lo que la programación de las emisoras es musical y uno entrevista a muchos artistas, uno se mete en este cuento. Posteriormente incursioné en el conocimiento, en la investigación histórica Posteriormente, después de la investigación histórica, me metí a estudiar psicología. Entonces todos esos conocimientos que he tenido me han permitido sensibilizarme mucho en el tema musical. Entonces yo dije, hombre, pues si muchas personas están componiendo, yo tengo como la inspiración, amo a mi tierra, sé qué es lo que le puede gustar a la gente. Entonces yo dije, pues voy a ponerme a escribir letras y voy a ser autor de mis propias canciones. Me puse a escribir,
letras de canciones románticas, en temas de históricos, en temas espirituales. Por eso mi álbum musical que hemos lanzado en estos días contiene, como se dice, todo como en botica, música de todos los géneros y de todos los, digamos, sentidos. Hacemos una pausa brevísima y escuchamos la música de Ricardo Ayerbe y hablamos sobre Pitalito. Estamos en Huila Estéreo del Sistema AS. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambuco y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila. Un mensaje del Sistema AS. Seguimos hablando con Ricardo Ayerbe González. No es fácil preguntarle ni es fácil hacerlo. Un resumen en poco tiempo de este libro de Pitalito que le costó el esfuerzo de ¿cuánto tiempo, Ricardo? Aproximadamente un año, Edgar. Esa es una investigación historia, es una compilación de información muy valiosa, de documentos que nos hablan del Pitalito en los inicios del siglo XX. Y especialmente el libro habla de 3 personajes que fueron referentes en la política, en lo militar, en lo comercial, en lo empresarial, que fueron el general Sinforoso Parra, Miguel Antonio Cabrera Molina y Lorenzo Cuéllar Molina. Ellos son los personajes centrales de este libro, pero también damos información sobre Pitalito desde la época de la conquista hasta nuestros días, los hechos y personajes más importantes, una especie de línea del tiempo. Publicamos aquí el testamento de Lorenzo Cuéllar Molina, que fue para mí el personaje más importante de Pitalito en toda su historia. Igualmente publicamos un documento muy interesante, se llama Apuntes Históricos y Geográficos de Pitalito de 1917, o sea, ya más de 100 años. Y es una especie de cápsula del tiempo que abrimos para que la gente se entere cómo era Pitalito en los comienzos del siglo XX, ¿no? Porque Pitalito es una ciudad relativamente joven en cuanto a su parte urbana, ¿no? Prácticamente comenzaron a configurarse las instituciones administrativas municipales en esa época. Se construye la casa municipal, se instala el consejo. Posteriormente llega la personería, que nosotros no teníamos personería, posteriormente la notaría, es decir, se van como equipando la ciudad de instituciones jurídico-administrativas que le permiten ya convertirse en un municipio con una consolidación administrativa importante y política para ser lo que es hoy, una ciudad pujante, una ciudad de un extraordinario futuro. Hablemos brevemente de los 3 personajes. Sinforoso Parra, el primero. Bueno, Sinforoso Parra fue general, valiente militar laboyano que combatió en la guerra de los 1000 días al puerto del inicio del siglo XX, librando a Pitalito de los asaltos de hordas de forajidos en los convulsionados años de la guerra civil y política colombiana, alcalde en varias oportunidades del municipio de Pitalito. Igualmente un gran hacendado, un hombre de trabajo, de rectitud, de indeclinable honorabilidad. Su muerte en 1919, Edgar, estremeció a toda la sociedad laboyana. Tratamos también a Miguel Antonio Cabrera Molina, este importante personaje de Pitalito, quien fue juez y alcalde de Neiva. Igualmente personero, concejal, notario y rector del Colegio San Antonio de Pitalito, que estuvo antes de la normal. También diputado de la Asamblea del Huila, poeta y literato, autor de varias investigaciones sobre la historia de Pitalito, miembro de la Sociedad Americanista de París y arqueólogo, fallecido en 1967. Y también abordamos la vida y obra, en resumen, con su testamento de don Lorenzo Cuéllar Molina, también nacido en Pitalito en el año de 1840, descendiente de hidalgos españoles pobladores de tierras huilenses. Quizá el hombre más importante de Pitalito en toda su historia, por su reconocimiento y categoría nacional, exitoso líder empresarial y comercial de Colombia,
Fue postulado en varias oportunidades a la presidencia de la República, benefactor y fundador del Instituto San Pablo de Bogotá y de la Ciudadela del Niño en Madrid, Cundinamarca, fundador de la Escuela de Artes y Oficios de Pitalito, empresario cafetero y exportador del sombrero Suaza. Su gran fortuna la dejó para obras de beneficencia, según pues consta en su testamento. Igualmente, le repito, publicamos de manera abreviada su testamento para conocer a uno de los hombres más ricos que tuvo Colombia en los finales y en los finales del siglo XIX y comienzos del XX, Edgar. Don Oliverio. Don Lorenzo Cuellar. Don Lorenzo Cuellar. Sí. Sí. Ricardo, en cualquier investigación uno tiene una idea inicial, pero se sorprende en el camino con algún dato o alguna información que no estaba pues en el radar de uno. ¿Se encontró usted con una de esas cosas que lo sorprendieron? Pues realmente a mí me sorprende enormemente es cómo nosotros hemos ignorado a gente tan valiosa como los personajes que acabo de mencionar. Es decir, es que lo triste, Edgar, es que la gente se está fijando más en los personajes, digamos, contemporáneos, en el presente, pero nosotros no hemos estudiado, no tenemos conocimiento de aquellos personajes que nos legaron a nosotros la cultura, un Teófilo Carvajal Polanía, por ejemplo, en materia literaria, poeta, también algo historiador. En fin, y una serie de personajes de los cuales nos vamos a ocupar en una próxima oportunidad, porque la verdad es que hay muchos personajes laboyanos que hicieron historia y que valen la pena ser destacados, pero encuentro, lo que más me sorprende es que hemos ignorado a la gente más importante que ha tenido Pitalito en toda su historia, y solo nos estamos fijando en personajes del presente o de reciente, histórico, pero la verdad es que eso es lo que más me ha sorprendido, que hemos desconocido a gente tan valiosa, que nos legaron lo que hoy somos y lo que hoy tenemos, porque nos heredaron cultura, vocación y mucho liderazgo. En esa primera parte del siglo había personajes de mucha dimensión, muy respetados, muy reconocidos, a los cuales se veneraba. Después comenzamos como a degradarnos y cualquiera era personaje, cualquiera era líder, cualquiera era un nuevo rico llegado a Pitalito. Sí, encuentro que antiguamente los personajes que destacamos aquí, que vamos a destacar también en las próximas publicaciones, se caracterizaron por su rectitud, por su amor a la patria chica, por la defensa de valores y principios, porque eran personajes que con sus obras, con su trabajo, daban ejemplo, porque el ejemplo de ellos era el que enseñaba, ¿no? Eran también muy devotos, muy creyentes. Todos estos personajes que hemos comentado en este libro tenían, digamos, una gran vocación cristiana. Su vida era, digamos, conducida por un criterio eminentemente cristiano y católico, muy apegados a las creencias religiosas, y con sus obras y con su trabajo y sus logros nos demostraron que eran realmente personas heroicas, sin que ellos se ufanaran de eso, porque además eran personas muy, muy sencillas y muy ejemplares. ¿Qué le pasó a Pitalito? ¿Se fue degradando la política? ¿Se fueron degradando los valores? ¿O la gran cantidad de gente que llegó de todos lados a Pitalito forzaron el cambio que hoy tenemos? Pitalito, después de ser una ciudad o un pueblo apacible, un tanto hermético, porque inclusive la carretera de Altamira a Pitalito se termina prácticamente en los finales de la década de los años 40. Entonces era una ciudad en donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo sabía quién era el hijo del panadero, quién era el panadero, quién era el alcalde, quién era el sastre, quién era el carpintero, etcétera. Y uno iba a la escuela y uno se encontraba conocido de todos esos personajes. Entonces era una ciudad muy pequeña, de una sociedad muy extraordinaria, en donde la gente no se distraía tanto, seguramente porque no había lo que existe hoy, mucha distracción. La gente se dedicaba más
a la lectura, los profesores eran más exigentes, la formación académica era muy estricta, no era tan facilista como ahora, y todo eso contribuyó para que Pitalito se convirtiera en una meca, en un oasis de cultura y arte. Usted encuentra excelentes académicos, estamos hablando no solo de Teófilo Carvajal Polanía, de don Simón, Jorge y Federico Arboleda. La familia Arboleda en Pitalito fue extraordinariamente reconocida por su intelectualidad. Ellos llegaron de Popayán y su descendencia era eminentemente española, de líneas españolas. Pitalito fue habitado por familias de origen español que nos llegaron por Popayán, o sea, por el Cauca, que nos llegaron por Nariño. Mi abuelo llegó de Nariño, la familia Arboleda de Popayán, de descendientes del general de Tomás Cipriano de Mosquera. Mi abuelo llegó de Nariño. La familia Yerbe también entró por el lado del Cauca. Entonces llegaron de otras partes, porque Pitalito ha sido una ciudad como de inmigrantes, una ciudad cosmopolita, porque vinieron muchos a trabajar a la hacienda de Laboyos y después vinieron atraídos por la abundancia que había en Pitalito, por las tierras tan fértiles, por el clima, por la amabilidad de sus gentes. Por muchas condiciones ambientales, sociales, culturales, la gente llegaba a Pitalito y se amañaba, y además nos comentaban que los alimentos eran supremamente económicos, había mucha abundancia porque eran haciendas, entonces la gente era muy obsequiosa, todo era totalmente barato. La violencia política en Colombia y la guerra de los 1000 días no tuvo mayor trascendencia en Pitalito. Allá hubo apenas un solo incidente, un combate que se llamó el combate de Pitalito, que fue apaciguado rápidamente por el general Sinforoso Parra, pero el resto era un oasis también de paz en Colombia. Entonces mucha gente que le estaba huyendo a la violencia del Tolima, del Cauca, de Nariño, llegó a Pitalito, encontró paz, encontró un extraordinario clima, una extraordinaria gente, un muy buen ambiente, se nos quedaron y ahí surgieron muchas familias y muchos apellidos. Ricardo Ayerbe, dos cositas de pronto menores, pero que las tengo en la cabeza. ¿Ustedes llevaron un primer carro a Pitalito? Me acuerdo de un carrito pequeño. ¿Ustedes tuvieron un carro muy pequeñito? Una camioneta. El recuerdo que tengo es que muy poca gente tenía carro en Pitalito. ¿Ustedes llevaron un carro en esos inicios en que llegaban los carros a Pitalito? Pues no fuimos propiamente los primeros en llevar un carro, porque recuerdo que el primer carro lo llevó don Antonio Torres a Pitalito, ¿no? Que entre otras les tocó desarmarlo y llevarlo con muchos esfuerzos a Pitalito, porque no existía todavía la carretera entre Timaná y Pitalito. Entonces hubo un tramo que hubo necesidad de desarmarlo. ¿O se desarmaba el carro en el trayecto? Y lo armaron en Pitalito y era... Un Studebaker. Sí, era un Studebaker y también un Ford 3 patadas, que le llamaban, ¿no? Que se prendía con manivela y toda cuestión. Y en Pitalito pues no habían casi calles para los carros, ¿no? Eran troches, caminos de herradura. Entonces la única callecita buena, en buen estado, era el del marco del parque. Y entonces el carro que llevaron, darle la vuelta al parque. Dar vuelta al parque, asentado, sí. Era la vuelta al parque, y eso hicieron una buena plática con eso. Mi abuelo sí posteriormente, y mi padre posteriormente ya tuvieron uno de los primeros carros en Pitalito, y después desarmaron uno de esos carros y lo utilizaron para la ebanistería. Para la ebanistería lo desarmaron. Entonces mi papá, que era muy ingenioso, se inventó un torno para la madera, y después con los ejes se inventaron una especie de motor para manejar, si no les importaba el carro, sino para activar, para, como digo yo, para poder mover otras máquinas como sierras, como también las la trilladora de maíz que tenía mi abuelo. Todo eso se movía con un motor que mi papá instaló de un carro. Ricardo, ¿quién era Teresita Ayerbe? Teresita Ayerbe, mi tía,
Era una mujer muy bella, hija de mi abuelo Gonzalo. Fue para mí la mujer más bella que tenía, no sé si era porque era mi tía. No, yo me acuerdo también con asombro morena. de ella. Porque ella todavía vive, ella está viviendo en Islas Canarias, se casó con un español y está viviendo actualmente en Islas Canarias. Igualmente ella era una mujer muy femenina, era la hija consentida de mi abuelo, de un cuerpo extraordinario, una mujer de una piel morena, trigueña, hermosa, alta, con un cuerpo escultural, muy femenina. Fue novia de Darío Silva, un tiempo que hacían una extraordinaria pareja. No sé por qué eso no terminó en matrimonio, por algo pasaría, seguramente porque Darío se tuvo que ir de Pitalito y a partir de ahí seguramente ya no volvieron Yo a la verse. recuerdo a ella como casi como una reina desfilando por Pitalito, y a veces andando en una bicicleta supremamente elegante. Había que admirarla, sentarse a admirar a Teresita. Vamos a la parte musical, y Ricardo Ayerbe González tiene un resumen con sus canciones. Dura 5 o 6 minuticos. Vamos a escucharlo y luego rematamos este diálogo con otras reflexiones sobre Pitalito y sobre la vida de Ricardo Ayerbe González. ¿A quién le ha ido mejor económicamente de la familia? ¿Al que pinta? ¿Al hermano que pinta? ¿O al hermano que siguió la ebanistería? ¿O al hombre de radio y de la política que es usted? Bueno, pues nosotros hemos sido personas un poco ambiciosas, Edgar. Nosotros no hemos sido acaudalados, nosotros cartucho hecho, cartucho quemado, nos gozamos la vida, disfrutamos en familia, no necesitamos aviones ni grandes edificios para ser felices. Nosotros somos muy unidos, nos reunimos en la casa de Mario, de Germán, de Javier, hacemos un asadito, oímos buena música, todos somos adictos, somos audiófilos, somos melómanos. Para nosotros la música es extraordinaria, no tendría razón esta vida si no fuera por la música. Somos amantes de la música clásica, de la música instrumental internacional, del jazz. Yo especialmente soy muy apasionado por la música colombiana, por la música clásica. Cuando yo escribo historia pongo música adecuada. Creo que la música es el todo para la familia Ayerbe. Hemos sido más que todo artistas, muy sensibles, somos personas que hemos mantenido muy buenas relaciones en Pitalito. La política a mí me ha generado algunos malquerientes, pero pues esa es la política. En política usted se pronuncia sobre algo y habrá quienes aplaudan y habrá quienes rechacen eso y se pongan bravos. Yo he sido un seguidor del doctor Álvaro Uribe Vélez, lo admiro por su capacidad de trabajo, por su patriotismo, por su inteligencia, pero el hecho de decir que yo sigo al doctor Uribe, pues eso también me ha generado problemas. Le dicen a uno en las redes sociales cualquier cantidad de cosas, que uribestia, que esto y que lo otro. Entonces, yo creo que eso no va con nosotros. Y en cuanto a la parte económica, puedo decirle que a mí me ha ido bien en el sentido de que nunca me ha faltado los recursos para montar mis emisoras, para escribir, para tener una buena casita, para tener algunas rentas que me quedaron, para yo tener tranquilidad de que no tengo que estar en afugias para conseguir lo de vivir dignamente. Entonces todo eso me ha permitido a mí ocuparme de otras cosas, porque seguramente no me hubiera podido ocupar si tuviera un trabajo en donde que me absorbiera el tiempo y la paciencia y la consagración. Pero yo creo que a mí me ha ido bien, a mi hermano Mario también le ha ido muy bien, a Germán también, porque ellos son pintores, todas las obras que ellos hacen. Mario, por ejemplo, todo lo que pinta lo vende, y Héctor Polanía Sánchez lo admiraba mucho, decía, oiga, me admira que alguien pueda vivir del arte, ¿no?, en una ciudad como Pitalito. Sí. Y Mario vende todo lo que Germán también. Ricardo, sí. Escúcheme por tiempo. ¿Casado, soltero, con hijos? ¿Cómo es su vida, su núcleo familiar? Pues yo me mantengo incólume en mi soltería, Edgar.
seguramente no he tenido como la vocación matrimonial y entonces he preferido no meterme con algo que de pronto no me vaya a resultar, pero eso no quiere decir que no necesite compañía, eso no quiere decir que no ame, y yo inclusive he sido muy sensible en eso, he tenido grandes decepciones en relaciones de pareja, entonces prefiero a veces quedarme quietico en ese aspecto. Miedo. Sí, mucha prevención por la falta de valores, por la falta de ciertas cosas que uno no encuentra en una mujer, y entonces para vivir uno como con inconvenientes es mejor uno tener precaución en eso. ¿Hijos? Sí, tengo un hijo de mi loca juventud, como decía, se llama Cristian Julián Ayerbe Ortiz, quien además ha sido un muchacho muy inquieto, una persona muy superada. Él es ingeniero electromecánico y es un orgullo para mí. Ricardo, a propósito de orgullo, me llena de orgullo este diálogo. Le agradezco inmensamente que haya venido hasta nuestros estudios para aceptar esta conversación. Ricardo Ayerbe González es figura de Pitalito, es un laboyano de mucha importancia que ahora está haciendo la historia de Pitalito con este libro y los que vienen. Muchísimas gracias. Sí, señor, seguiremos trabajando en esto de la publicación de este tipo de libros para exaltar, para recuperar la memoria histórica de Pitalito Edgar, que usted sabe que es una memoria extraordinaria, son hechos importantes los que han acaecido en Pitalito. El tema de la hacienda de Laboyos también lo voy a tocar, va a ser un libro dedicado a este gran latifundio que nos dio gran fama y donde nació el laboyanismo, y personajes de Pitalito con sus correspondientes biografías que se han destacado en diferentes áreas del conocimiento, de la cultura, la parte social, comercial, económica, sí, señor. Política. Ricardo, muchas gracias. Seguimos sintonizados. Buen día. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W104.3 y las emisoras del Sistema AS.